media aritmética y en estadística la llaman media. En español se llama promedio. ¿Cómo hay un promedio? Por ejemplo, el promedio de las edades de nosotros 5. Cojo la edad 1 de uno de nosotros, cojo la edad 2 de otro de nosotros, cojo la edad 3 de otro de nosotros, hasta la edad 5 y la sumo. ¿Y eso lo divido entre cuánto? Pues si somos 5, divido entre 5. Ese es el promedio. O la media aritmética. O en estadística, la media. Vale. La media geométrica es lo mismo, pero multiplicando. Entonces, cojo la edad 1, la multiplico por la edad 2, la multiplico por la edad 3, así hasta la edad 5. Y entonces, si antes iba a dividir por 5, ahora no voy a dividir por 5, sino a sacar raíz quinta. Esta también se utiliza en la vida cotidiana. No la llamamos promedio, la llamamos media geométrica, M sub G. Esta es la que se utiliza para los circuitos en paralelo, perdón. Se llama media armónica, M sub H. Y es, acá está mal escrita, es el inverso de la suma de los inversos, pero multiplicado por n. Entonces aquí me faltó escribir, aquí en vez de un 1, poner una n. Entonces, para calcular la resistencia total en un circuito en paralelo, yo hallo la media armónica y eso lo divido por la cantidad de resistores. Es decir, esto que está aquí, esta ecuación, es en realidad la resistencia total. Para que fuera la media armónica, tendría que cambiar este 1 por un n. Bueno. Aquí están, no muy claramente, las fórmulas de todas ellas. Aquí sí está bien la de la media armónica. Fíjense que aquí hay una n. ¿Listos? Y hay una adicional que no les había mencionado, la media cuadrática. La media cuadrática es coger cada valor, elevarlo al cuadrado, coger cada uno de esos cuadrados y sumarlos, dividir esa suma por la cantidad de cuadrados que sumé y al resultado sacarle raíz cuadrada. Aparentemente es complicado. Cada media se tiene que utilizar en un ámbito distinto. Si yo quiero promediar nuestras edades, debo usar la aritmética. Si quiero promediar nuestros crecimientos, debo usar la geométrica. Si quiero promediar cosas que son inversamente proporcionales, como la resistencia y la corriente en un circuito en paralelo, entonces debo usar la armónica. Si quiero promediar los valores absolutos de algo, ignorando que los negativos me van a restar y los positivos me van a sumar, o sea, que todos me sumen, entonces debo elevar cada uno de esos valores al cuadrado y usar la cuadrática. Entonces vamos a ver ejemplos y les comentaré una cosa que solo saben los estadísticos, ni siquiera los matemáticos. Entonces, ¿cuándo usar cuál media? Entonces, miren este ejemplo. Digamos que esta es la cantidad de plata que yo tenía. No, mejor. Este era mi peso antes de la pandemia. Como no me he movido mucho en bicicleta por culpa de la pandemia y he comido lo mismo, entonces he engordado más o menos medio kilo por mes. O sea, más de 6, 7 kilos en toda la pandemia. Pero eso que he engordado es más fácil de calcularlo no en valores absolutos y concretos de 500 gramos, 600 gramos, sino en valores porcentuales. Si en enero yo pesaba 60 kilos, en febrero pesaba 61. Entonces el porcentaje fue 1 sobre 60. Y en marzo creció un porcentaje parecido, pero respecto a febrero, no respecto a enero. Y en abril creció un porcentaje parecido, pero respecto al mes anterior, no respecto al primer mes. Entonces, cuando esas cosas que estoy midiendo las encuentro al multiplicar la anterior, si yo quiero promediarlas, es mejor que utilice la medida geométrica. Porque la medida geométrica es esa en la cual estoy multiplicando las variables. Acá está. Es la productoria de las variables. Entonces,
por ejemplo, ese es un error que comete en este momento el, eh, el- el ministro de Economía de Inglaterra. Para impuestos y para contratos usan un índice de crecimiento de la devaluación que usa la media aritmética cuando debería utilizar geométrica. Porque la devaluación depende del precio que tenía el año anterior, el mes anterior. Debería utilizar la geométrica, pero utilizan para las leyes inglaterras la media aritmética. Tendrán que cambiar eso. O sea, a los economistas entonces les toca usar las ambas y adaptar los datos por culpa de los abogados. Bueno, entonces, ¿cuándo usar la medida geométrica? Cuando cada valor lo encuentro cogiendo el valor anterior multiplicando por algo. Quiero averiguar cómo variaron o cómo promediar esas variaciones, entonces la mejor medida es la geométrica. Listo. Si quiero mirar cosas que cambian, positivas o negativas, pero quiero mirar es el tamaño en el que cambian, ignorando que sean negativas o positivas, entonces uso la cuadrática. Entonces, por ejemplo, este es el voltaje, ya lo habíamos visto, la tensión en corriente alterna. Diferente corriente continua y corriente alterna. Entonces la corriente alterna va a cambiar hacia lo positivo y luego hacia lo negativo y luego hacia lo positivo y luego hacia lo negativo. Pero si yo aumento la amplitud de esta onda, aumenta el voltaje. Pero si yo sumo esas áreas, me va a dar cero, porque la mitad están por arriba del cero y la otra mitad son negativas. Entonces, para hallar ese verdadero voltaje, que se llama RMS, Root Median Square, yo utilizo la media cuadrática, que es la que tiene que ver con elevar cosas al cuadrado, para ignorar el signo. Si yo elevo algo al cuadrado, me quedo positivo. Bueno, otro ejemplo para el uso de la media cuadrática. Estadística. Este es el promedio de lo que la gente sacó en el ICFES. Esto está una desviación estándar por arriba. O sea, le gané al 84% a la gente. Esto ya es una desviación estándar. Esta persona está una desviación estándar por debajo. Le ganó al 17% a la gente. O sea, le ganaron el 84% a la gente. La desviación es la misma, pero en mi caso es positiva y en la de él es negativa. Yo quiero saber qué tanto varió en general el puntaje de todo el país. Entonces tengo que tener en cuenta tanto las positivas como las negativas y no cometer el error de anularlas. No puedo sumarlas así a secas porque entonces estas son negativas y me restarían. Entonces tengo que elevarlas al cuadrado. Entonces tengo que utilizar la media cuadrática. Entonces, para hallar la desviación estándar se utiliza la media cuadrática. Ya habíamos visto que para hallar resistencias totales en un circuito en paralelo, hallo la media armónica. ¿Por qué? Porque la resistencia es inversamente proporcional a mi referencia, que es el flujo. Cuando yo quiero promediar cosas que son inversamente proporcionales a la referencia, la mejor es la media armónica. Voy a dar un mejor ejemplo de esto hablando de velocidad. Pucha, se me está acabando el tiempo. No me quedan 20 minutos, me quedan media hora. Bien, no estamos tan graves. Listos. Desgraciadamente esta foto no se ve muy bien, pero voy a usar palabrazos. Les voy a poner el problema. Aunque ahí está escrita la respuesta, les voy a poner el problema. Voy de aquí a Chía, y esto es cierto. Son 30 kilómetros de mi casa a Chía. Y en mi bicicleta nueva me demoro 1 hora no más. Eso es rápido. Ir de aquí a Chía en 1 hora es rápido. Cuando me devuelvo ya estoy mamado. Entonces me demoro 2 horas. ¿Cuál fue mi velocidad promedio? Entonces, para poder evaluar, tengo que tener en cuenta qué fue constante y qué varié. Fue constante la distancia, 30 kilómetros. ¿Qué varié? El tiempo. Respecto a mi velocidad, el tiempo es directamente proporcional o inversamente proporcional. Con eso, yo ya sé si tengo que utilizar la media común y corriente, la media aritmética, o la armónica, que es la del inverso. Segundo problema, segundo ejemplo. Voy a pedalear 2 horas. Cuando tengo harta energía, durante esas 2 horas, pedaleé 80 kilómetros. Cuando tengo poca energía, durante esas 2 horas, pedaleé 100 kilómetros. Mi velocidad, en el primer caso, es 80 sobre 2, o sea, 40 kilómetros por hora. Y en el segundo caso,
100 sobre 2, o sea, 50 kilómetros por hora. El primer caso fue lento, el segundo caso fue rápido. ¿Cuál es la velocidad promedio? ¿Cuál media uso? La armónica, son inversamente proporcionales respecto a la referencia. La aritmética, son directamente proporcionales respecto a la referencia. La cuadrática, tengo valores positivos y negativos y tengo que tener en cuenta solo el valor absoluto. Entonces, ¿qué es constante? El tiempo. Entonces, ¿qué varió? La distancia. Esa distancia respecto a la velocidad, que es lo que me están preguntando, ¿es directa o es inversamente proporcional? Con eso yo ya sé cuál es la medida que tengo que usar. Entonces, empecemos el primer problema, que es como el más raro. De ida a Chía, 30 kilómetros, gasté 1 hora. Mi velocidad, 30 kilómetros por hora. De venida desde Chía, me gasté el doble, 2 horas, los mismos 30 kilómetros. Velocidad, la mitad, 15 kilómetros por hora. ¿Cuál es el promedio de velocidad de todo mi trayecto ida y vuelta? Si uno le pregunta eso a alguien que no tenga ni idea de matemáticas, va a decir, pues sume las dos velocidades y divide entre 2. 30 más 15 da 45. Divido 2, 22 y medio. 22 y medio kilómetros por hora. Falso. La forma correcta, fácil de hacerlo, sería teniendo en cuenta toda la distancia, 30 más 30, y teniendo en cuenta todo el tiempo, 1 hora más 2 horas. Entonces, toda la distancia serían 60 kilómetros, y si lo divido en 3 horas, me da 20 kilómetros por hora, que sí es el verdadero velocidad promedio, 20 kilómetros por hora, no 22. Pero yo podría utilizar la media armónica. ¿Por qué? Porque estoy llegando constante en la distancia, estoy variando el tiempo, y tiempo y velocidad son inversamente proporcionales. Entonces, una de las velocidades fue 30 y el inverso es 1 sobre 30. Otra de las velocidades fue 15 y el inverso es 1 sobre 15. Sumo los dos inversos y me da 3 sobre 30. Hago el inverso de eso, me da 30 sobre 3. Pero lo tengo que multiplicar por 2, porque estoy teniendo en cuenta dos velocidades, promediando dos velocidades. Y me da 20 kilómetros por hora, que sí es el verdadero promedio que me estaban preguntando, no 22. Entonces, eso de que cuando debo usar la media armónica y cuando debo usar la media aritmética, eso no lo sabe todo el mundo. O sea, los físicos se enredan con esto, los matemáticos se enredan con esto. ¿No? Prácticamente lo único que les estoy diciendo es, existe una media armónica y hay casos en los que es mejor usarla que la media aritmética. Segundo ejemplo, dejé el tiempo constante, estoy variando la distancia. Distancia y velocidad son directamente proporcionales, entonces puedo usar la aritmética. Entonces, la velocidad de ida fue 40 kilómetros por hora y la velocidad de venida fue 50 kilómetros por hora. ¿Cuál es el promedio? Pues la sumo y divido por 2, 45 kilómetros por hora. Pero la forma correcta de hacerlo es teniendo en cuenta toda la distancia y teniendo en cuenta todo el tiempo. Toda la distancia fueron 180 kilómetros, todo el tiempo fueron 4 horas. Si divido 180 kilómetros entre 4 horas, me va a dar 45 kilómetros por hora. Ese era un ejemplo de por qué a veces hay que usar la aritmética, a veces la armónica, a veces la cuadrática y a veces la geométrica. Ahora sí vamos. Acá está la medida generalizada. Esto es lo que les decía que no saben sino los estadísticos. Todas las fórmulas que están acá, para la media aritmética, para la media armónica, para la media cuadrática, se pueden escribir como una sola. Se llama media generalizada. Y eso lo sabe muy poquita gente. La media generalizada tiene esta fórmula. Cuando K vale 1, es la media aritmética. Es el promedio. Cuando K vale 1, puedo borrar esto y puedo borrar esto. Y es la suma de todos los X sub I dividido en. Cuando K vale 2 es la cuadrática. La de la desviación estándar. Cuando K vale menos 1 es la armónica. Cuando K vale menos 1, acá estoy sumando los inversos. Y después tengo que poner también patas arriba la sumatoria.
Bueno, eso era una anécdota nomás. Estadística.